Oscar, en el segmento anterior hablamos en términos generales de la política, pero fundamentalmente de lo económico. Quiero que ahora que vamos a analizar el segundo semestre de este año, nos concentremos en lo político. La política en este momento. Como le decía, hay una crisis hegemónica. La crisis económica ocasiona la pérdida de consensos, debilita la capacidad que tienen los actores fundamentales, los actores políticos, para construir consentimientos, para construir mayorías. ¿Okay? La oposición parece insistir en una estrategia de caotización y de desbordamiento social, para provocar un desbordamiento social. El revocatorio muy probablemente no ocurra este año. Si llega a ocurrir, es el próximo año. Eso le resta a la oposición una de sus banderas fundamentales y uno de los soportes en los que está concentrado su discurso, que es el discurso de la denuncia, el discurso de siempre, de hace 20 años. La oposición no ha cambiado ni caras ni discurso en los últimos 20 años. Entonces tenemos una oposición que va a insistir en la salida del presidente Maduro, cuando lo conveniente era que siguiera ocupando espacios, convirtiéndose en una alternativa, y las elecciones regionales eran una oportunidad. Poniendo el acento en la elección de gobernadores. Claro, a la oposición no le conviene tampoco recibir un país con dificultades económicas, porque no tiene proyecto, no tiene poder cultural, social y simbólico para afrontar los desafíos de las rectificaciones y medidas económicas que hay que tomar. El presidente Maduro está avanzando en la dirección correcta, como le decía, pero falta ir mucho más allá, crear marcos legales, políticos y simbólicos que favorezcan la producción, la productividad, las inversiones. Ha avanzado bien con las CLAP, que son un sistema de abastecimiento coyuntural pero oportuno, ¿no? Mientras se va estabilizando la economía, se estabilizan los precios, los salarios y se promueve la producción. En todo caso... ¿No es a eso lo que le teme la oposición? La oposición ha declarado... Una recuperación. Ha declarado que van a hacer todo lo posible para que no se produzca una estabilización del gobierno nacional. Lo declararon hace unos días, ¿no? En la medida que ellos impidan que el gobierno se estabilice, es decir, que las medidas económicas tengan resultados, ellos van perdiendo posibilidades. Porque, insisto, su discurso está concentrado en la denuncia y no en la resignificación de la realidad, no en el convencimiento de los venezolanos con respecto a un proyecto mejor, no en la construcción de mayorías reales, sociales, políticas y no solo electorales. Por su parte, el chavismo tiene el grave desafío de, por un lado, concentrarse en mantener cohesionado el aparato del Estado. Eso es indudable, pero tiene que dar la pelea hegemónica en la calle, tiene que convencer acerca de las virtudes de sus decisiones, tiene que convencer acerca de la ruta que ha tomado, tiene que establecer alianzas y consensos, construir mayorías, dar la pelea en los sindicatos, en las universidades, en los colegios, en las comunidades, en los medios de comunicación, dar la batalla por la opinión pública. Allí es donde se construyen las verdaderas hegemonías. Es decir, en resumen, tiene que dar la batalla y seguir avanzando en la construcción del poder popular. Lo social, ¿cómo lo percibes? Porque cuando se habla del tema de lo social, se piensa que la situación económica puede terminar una insurrección popular. Hay malestar, hay descontento. 81% de los venezolanos piensan que el país va por mal camino. ¿Se puede traducir eso en insurrección? Los venezolanos, y eso está recogido en los incesantes estudios, los periódicos estudios que hace Interlace sobre el clima socioemocional, que revelan que hay malestar, hay descontento, hay preocupación, hay temor, pero todavía no hay rabia ni desbordamiento. Para más del 60% de los venezolanos, la posibilidad de una explosión social, el escenario de una explosión social empeoraría su situación económica. Además, los venezolanos han dado demostraciones incesantes de que están apostando a la paz
a la estabilidad, a las respuestas electorales o a las decisiones pacíficas y electorales dentro del marco constitucional. Está surgiendo un nuevo sujeto social histórico. Desaparecen los niní, desaparece ese segmento que fue bautizado por nosotros, por Interlace, como niní, desaparece. Se está creando una especie de nueva mayoría simbólica, cuyo perfil fundamental podemos describirlo como un apoyo a un modelo mixto de economía, a un rol protagónico del Estado en la economía, a un rol también importante de la empresa privada. ¿No cree que el peso icónico que tiene la Constitución del 99 es muy grande? El chavismo ha logrado construir símbolos muy poderosos: la Constitución, la inclusión, la dignificación de los pobres, el respeto por las mayorías. La patria, pero también, además de esas banderas, hoy los venezolanos quieren que aparezcan los alimentos en los anaqueles, que no se vaya la luz, que los servicios públicos funcionen mejor, que podamos salir a la calle y no ser víctimas del AMPA o de los criminales. Es el momento de la gestión. Lo decía Chávez, insisto, cómo el comandante Chávez entendió perfectamente que había que fortalecer las mayorías alrededor del proyecto bolivariano. Esta es una revolución que se sustenta y fortalece a través de eventos electorales, no a través del poder del Estado, sino a través de la construcción de mayorías electorales. Y para eso necesita sumar y no confrontar. La etapa de la polarización hoy, o la estrategia de la polarización hoy, le conviene a la oposición, por los niveles de descontento tan altos que hay, pero el chavismo, por el contrario, hoy la estrategia es la de sumar, incorporar, incluir a cada vez más sectores. ¿Qué papel juega en este momento el tema militar? Es fundamental. El porvenir, y se lo digo con toda responsabilidad, el porvenir de Venezuela pasa por lo que ocurra en las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas y por lo que ocurra dentro del chavismo, porque la oposición no tiene estrategia para afrontar la crisis, para afrontar los cambios que pudiesen ocurrir en Venezuela. El chavismo y las Fuerzas Armadas Nacionales son dos actores claves indispensables que van a decidir el futuro del país. Las Fuerzas Armadas sufren hoy una campaña feroz de descrédito que hay que enfrentar, que las Fuerzas Armadas deberían enfrentar. Las Fuerzas Armadas es hoy dentro del Estado un pilar fundamental. Es la institución mejor valorada de las instituciones del Estado. Además, no hay que olvidar, más allá de los niveles de reputación que pueda tener, que siguen siendo significativos, no hay que entender el impacto simbólico, el poder simbólico que tienen las Fuerzas Armadas en los sectores populares, porque es un mecanismo de ascenso social, por su épica, por lo que significa como reconocimiento social. Entonces, independientemente de los niveles altos o medianos en los que está la reputación de las Fuerzas Armadas Nacionales, su poder simbólico sigue siendo muy importante. Atacar las Fuerzas Armadas es un error político, es un error estratégico. Lo que ocurra en Venezuela tiene que ver mucho con lo que ocurre dentro de las Fuerzas Armadas. Y allí el liderazgo de Padrino López es fundamental. La especulación de la oposición en torno a la figura de Padrino López. Padrino López es el líder militar hoy más importante, más influyente, más respetado dentro de la institución castrense. ¿Y afuera? Los empresarios recibieron muy positivamente la incorporación o la designación de Padrino López como jefe de la misión de abastecimiento seguro. Tiene el reto de avanzar rápidamente en la solución del problema del desabastecimiento. Tiene que dotarse de un discurso sincero, realista, sobre el diagnóstico de la situación. Tiene que tomar decisiones duras. El tema de la corrupción muchas veces obstaculiza, limita, sabotea la efectividad de las medidas. Su capacidad de mando debería contribuir un poco a transparentar todos los procesos de producción y distribución de alimentos y medicinas. Tiene un rol fundamental. El éxito de Padrino López en este semestre va a ser el éxito del presidente Maduro y del gobierno bolivariano. Y allí yo creo que Padrino López tiene un protagonismo crucial. ¿Y la intriga? La campaña feroz
se da contra dos. Fíjese que las campañas de crédito se están dando en este momento contra dos instituciones fundamentales, las Fuerzas Armadas y PDVSA. Dos instituciones fundamentales para el desarrollo económico, dos instituciones fundamentales para la construcción de hegemonía. Yo creo que hay que buscar la manera de proteger, defender y consolidar el prestigio de estas dos instituciones. Por eso insisto en que el discurso bolivariano tiene que ser actualizado, renovado, y pensando siempre en convocar a las mayorías, en construir consensos, en construir consentimiento. Esa es la clave. La hegemonía no se construye dentro del Estado, la hegemonía se construye en la calle. Y cuando hay crisis orgánicas provocadas por la crisis económica, que a su vez debilita la hegemonía de los actores fundamentales, es vital la comunicación. La comunicación no se puede descuidar y no se puede concentrar en un discurso épico revolucionario. Tiene que ser un discurso que involucre y convoque a las mayorías. La estabilidad institucional puede verse perturbada con la frustración de la oposición, por ejemplo, porque no hubiese revocatorio, y por otras fallas que ha tenido. No la conduce a la desesperación. Sí, la gente está buscando salidas, ya sea a través del gobierno o a través de la oposición. Pero no violentas. No violentas. Este es un país que definitivamente ya apostó a la paz, que definitivamente ha apostado a la paz y a la estabilidad, que teme incluso que un desbordamiento social pueda empeorar la situación. Por eso espera, paciente y esperanzada, a que se produzcan las rectificaciones y las soluciones necesarias. No vemos riesgos a corto plazo de un estallido social, de un desbordamiento social como el que vivió Venezuela con el Caracazo. Yo creo que son escenarios descartados, ¿no? Puede haber focos de violencia, seguramente los habrá. Este segundo semestre, los factores que adversan al gobierno bolivariano se van a afincar en la protesta social, en las situaciones extraordinarias, en el encadenamiento de situaciones difíciles para la población. Es decir, vamos a transitar por un piso de vidrio. Vamos a atravesar por como le comentaba hace unos meses, estamos transitando por un terreno, por un camino muy turbulento, por un sendero muy turbulento. ¿Tu pronóstico? Para este segundo pronóstico semestre, desde el optimismo. ¿Cómo va a concluir este segundo semestre? ¿Cómo va a concluir el año 16? Sí, desde el optimismo del corazón. Yo espero que los actores fundamentales entiendan que es necesario ir a un diálogo, que ninguna de las dos fuerzas tiene la capacidad para aplastar a la otra, que el chavismo sigue siendo un poder simbólico y social muy importante, y la oposición un poder electoral también muy importante, pero ninguno podrá avasallar al otro. Es necesario que se produzcan acuerdos, consensos fundamentales en los actores principales de la política venezolana, para construir una visión del país común, compartida, e iniciar las rectificaciones necesarias. Pero la primera responsabilidad la tiene el gobierno bolivariano. La oposición seguramente va a seguir transitando una estrategia pero el gobierno está llevando para provocar la salida. Está llevando permanentemente al diálogo. Diálogo, pero con un discurso que a veces es polarizante, confrontador, violento, una hiperdiscursividad revolucionaria que Chávez transformó. Esa hiperdiscursividad revolucionaria de nuestra izquierda, de los años 60 y 70 que ambos conocemos, Chávez la reconfiguró y le dio a esa izquierda con un histórico 6-7% de votos, le proporcionó a esa izquierda pueblo, mayoría, respaldos contundentes, porque simplemente replanteó el discurso. Yo creo que hay que resimbolizar el legado del discurso de Chávez y abandonar esa hiperdiscursividad revolucionaria, épica, muy presente en los años 60, para que esa izquierda no vuelva a las catacumbas. Chávez sacó a la izquierda de las catacumbas, con un discurso renovado, actualizado, que incorporaba todo, con un discurso que entraba más en sintonía
con las expectativas y demandas de la mayoría de los venezolanos. Ese es el gran reto del chavismo, y eso es muy importante entenderlo, porque hay una nueva etapa en la revolución, y Chávez lo entendía. Hay una nueva etapa que obliga al chavismo a repensar la vida democrática y electoral, a repensar el poder popular y los espacios donde se construye hegemonía, que son espacios en la calle. Es decir, que el legado de Chávez no es un catecismo. No, es un pensamiento, un legado que tiene que reinventarse, renovarse, actualizarse. Y el tema de la hegemonía es clave. El tema de la hegemonía es clave. No basta con controlar el Estado y sus instituciones fundamentales. Hay que ganar el consentimiento de cada vez más amplios sectores sociales. Nos vemos a finales de este semestre. Bueno, muchísimas gracias, José Vicente. Suerte. Mucha suerte. Hasta pronto. Una pausa y al regresar los confidenciales.